Por eso precisamente el enemigo siempre empieza a buscar la manera de tentar a la gente para alejarlo de Dios, para que sus promesas no se cumplan. Pero tenemos que ser muy listos para entender que la obediencia garantiza su presencia. Diga conmigo, mi obediencia garantiza su presencia. Otra vez, sí, más fuerte. Entonces es muy importante entender que por la obediencia Él estará con nosotros. ¿Cuándo? Todos los días. Jesús lo dijo y sigue diciendo: vayan y discipulen y enseñen a la gente que guarden todo. Y si lo hacen, yo les prometo que nunca les voy a dejar solos. Porque hay gente que dice: ¿dónde estaba Dios cuando pasó esto? Pues ¿dónde estaba Dios? En su trono y tú en tu rollo. Pues sí. Así que bueno, eso es lo primero. Lo segundo, y ahí donde nos vamos a enfocar, nos vamos a desarrollar. Lo segundo que atrae su presencia es la alabanza. ¿La qué? La alabanza. Y nadie mejor que el rey David para testificar de ello por su experiencia. En el Salmo capítulo 22, versículo 3, mira cómo David se dirige a Dios y le habla de una manera muy especial. Salmo 22, 3 dice así: pero tú eres santo. ¿Cómo le dijo? Pero tú eres santo. Tú eres santo, tú no te equivocas, tú no fallas. Tú no estás mezclado en pecado, tú eres santo. Pero tú eres santo, y dice más: tú que habitas en las alabanzas de Israel. David le tenía muy claro, cuando el pueblo se disponía a obedecer a Dios y a alabarle después de la obediencia, entonces el pueblo vivía en victoria. ¿Cómo vivía? Pero cuando hacían lo contrario, cuando se desconectaban, diga conmigo, desconectarse. Cuando se desconectaban de Dios y se conectaban a las cosas indebidas, entonces la presencia de Dios no era real, pero lo que sí era real era su ausencia. Porque Dios no está en un lugar donde la gente vive para ofenderle. Hay gente que dice: Dios está en todos lados. No es cierto. Dios no está en una cantina. Dios no está en un tugurio. Dios no está ahí. Porque eso no es obra de Dios. Dios habita en medio de la alabanza. ¿Dónde habita Dios? No lo escuché, dígalo más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Bueno, lo primero que garantiza su presencia es la obediencia. Todos los días. ¿Cuándo? Ok, y lo segundo es la alabanza. Él le decía: tú habitas. Habitar es vivir. Habitar significa vivir o morar de una forma habitual en un lugar. Cuando uno habita, vive, convive, es una realidad. Por ejemplo, nosotros podríamos hablar de nuestros hijos. Yo puedo comentar de Isaí. Cuando tenía 27 años, ahora tiene 30. A los 27 se casa con la persona correcta y sale de casa correctamente y se va a habitar en otra casa, a vivir con su familia. Y esto ha traído bendición porque, bueno, que tienen a un hijo, Miriam e Isaí, y Mati cumpliendo años. Damos gracias a Dios por eso, ¿verdad que sí? Entonces ahora entendemos qué es habitar. Habitar es vivir, diga conmigo, habitar es vivir. Entonces cuando Dios habita, Dios quiere habitar en tu vida. Un corazón que la alaba es un corazón donde la presencia de Dios está ahí. Donde está la gracia de Dios, entonces donde está la gracia no hay desgracia. Diga, ¿dónde está la gracia? No hay desgracia. Usted no debe vivir pensando: ay, si pasa esto, y si ocurre esto, y si me cae el techo. Usted no tiene que estar pensando en la desgracia. Solamente tiene que estar pensando: alabar a Dios, porque Él habita en medio ¿de qué? No lo escuché.
Entonces, cuando tú alabas a Dios, cuando tu vida se convierte en una alabanza a Dios, entonces Él habita, Él permanece donde lo alaban continuamente, no donde lo ofenden. Y es que la mejor manera de hacer guerra espiritual es a través de la alabanza. ¿A través de qué? No lo escuché. Hay personas que dicen: no, en mi casa siento un ambiente muy feo. De momento, como a las 12 de la noche, como que siento algo pesado. Que tienes que hacer, tienes que alabar a Dios para que a través de la alabanza su presencia se manifieste. Y donde está la presencia de Dios, los demonios tiemblan y huyen. Diga gloria a Dios. Y si lo cree, dale palmas al Rey. Por favor, apláudele fuerte. Ahora fíjese bien, cuando una persona se decide alabar a Dios, dice: ok, yo durante mucho tiempo le di lugar al chamuco, haciendo cosas feas, cosas malas, actitudes indebidas. Ahora quiero vivir para alabar a Dios. Pero cuando tú decides esto, ¿qué crees que pasa? Hay gente que quiere oponerse. Hay personas que intentan incluso desanimar. Le pasó a David. A David, dice la Escritura, que cuando llevaron el arca del pacto a la ciudad de Sión, llega David danzando con todas sus fuerzas. ¿Cómo danzaba David? Con todas sus fuerzas. Con todo, David danzaba con todo. Y cuando estaba llegando, resulta que la que quiso detener esa alabanza fue, tristemente, su esposa, Mical. Se pone a fisgonear por la ventana y ve a David danzando, regocijándose. Y dice la Biblia que le menospreció en su corazón. Le menospreció, no estuvo de acuerdo. Le menospreció, y cuando sale a recibirlo, no salió con la mejor actitud. Salió a ofenderlo, no se sentía bien y se lo externó. Y le dijo: has quedado descubierto como un cualquiera, le dijo ella a su esposo. Bendecimos a las mujeres que se deleitan cuando ven a su marido alabar al Señor con todo. Diga gloria a Dios. Pero es triste cuando toman la actitud de Mical, cuando se ponen como Mical y ella empezó a ofenderlo, a decirle su desacuerdo. Y David tuvo que decirle: mira, fue delante del Señor quien lo hice, quien me eligió a mí en preferencia de tu padre. Tu padre, por cierto, nunca lo alabó, nunca quiso, pudo, pero no quiso. ¿Y yo qué crees? Yo seguiré danzando aunque te enojes. Me puedo hacer más vil delante de tus ojos, pero voy a seguir haciendo para lo cual fui creado, porque fuimos creados para alabar a Dios. ¿Para qué fuimos creados? Saluda a la persona que está a tu lado y dile: no se te olvide que fuiste creado para alabar a Dios. Dale la mano, por favor. No se te olvide. Creados para alabar. Entonces hay gente que se puede enojar, pero eso no pasa nada. Pero que nadie te detenga. Síguele. Sigue alabando. Si ya lo estás haciendo, adelante. Él habita. Él vive en una vida, en una casa donde le alaban. Es muy notorio cuando tú estás caminando por alguna banqueta y pasas por alguna casa. Hay casas donde sientes algo pesado, pero hay lugar donde pases: no sé qué hay en esta casa, pero me gusta. No sé, como que aquí no hay pesadez, aquí hay libertad. Y eso lo trae la presencia de Dios. ¿Qué le parece? Hay personas que vienen durante el día, entre semana, a verme y platicamos y les comparto la palabra. A veces por el Face nos contactan, por el teléfono, y pues los cito para que vengan, varones, familias, y les digo: les voy a mostrar el auditorio, y les abro la puerta 3 y dice: no sé, pero siento aquí una paz. En ese momento no está el grupo de alabanza. En ese momento no están los de multimedia, el equipo de staff.
Nadie está predicando, pero Dios está en este lugar. Diga gloria a Dios. Entonces es hermoso atender a esto. Dios vive en donde le alaban. ¿Dónde vive el Señor? En una vida, en una casa, una iglesia donde hay alabanzas para Él. Entiende esto y repite fuerte conmigo: yo fui creado para alabarle. Grítelo fuerte. Ahora grite fuerte: mi familia fue creada para alabarle. Ahora grite fuerte: la iglesia fue creada para alabarle. Si es así, dale palmas a Rey, por favor. Apláudele fuerte. Mis familiares, vecinos, conocidos y también desconocidos fueron creados para alabarle. Y es que todo cambia cuando la gente que ofendía a Dios deja de ofenderle y empieza a alabarle. Esa persona puede ser libre de vicios, violencia, idolatría, adulterios, y ya no ofenden, sino alaban a Dios. Está registrado algo de lo que les comento en el capítulo 4 de Mateo, verso 16. Dice así, puntualmente: el pueblo asentado en tinieblas, ¿qué vio? Estaban en tinieblas, había vicios, había esclavitud, y ese pueblo que estaba sentado en tinieblas vio algo que nunca había visto. Vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, ¿qué? Luz le resplandeció. Podemos entender que la gente que ofendía a Dios se arrepintió, le pidió perdón y cambiaron su actitud. Creo que es muy importante entender que debemos transformar nuestro ambiente. ¿Qué debemos hacer con el ambiente? No lo escuché. Transformarlo. Tenemos que transformar el ambiente. Dejaron el vicio, el desorden sexual. Y es que hay que entender algo que es muy claro: la luz elimina las tinieblas. ¿O no es cierto? Ya conmigo, la luz elimina las tinieblas. La luz. Y esto está claro y usted lo practica continuamente. Usted por la madrugada tiene deseos de ir al baño, todo está oscuro y no ve nada. Y si no enciende la lámpara, entonces va a chocar con una silla y cualquier cosa por allá. Pero si enciende la lámpara y ¡boom! La luz elimina las tinieblas. ¿Qué hace la luz? Una persona que vive sin luz vive en tinieblas, y esa persona que vive en tinieblas, ¿qué le ocurre? ¿Qué le pasa? Pues lo que le pasa es que vive dándose tumbos, chocando por aquí, golpeando por aquí, porque no ve nada. Pero cuando viene la luz, todo se hace mejor. Diga gloria a Dios. Entonces, qué hermoso. ¿Cuántos han experimentado esto? ¿Cuántos han pasado de las tinieblas a la luz? Que levante su mano y diga: yo soy ese. Grítalo fuerte. Entonces, de hecho, las tinieblas no es otra cosa sino ausencia de luz. ¿Y quién es la luz? Jesús. Él dijo y sigue diciendo: yo soy la luz. Yo soy la luz. Es hermoso esto. Mire, todo aquel que está pasando por dificultades de cualquier tipo, lo peor cuando pasas por problemas es quejarte, desanimarte. Eso es lo peor, y lo mejor es alabarle. ¿Cómo ves? Es más, cuando estés pasando por problemas, te recomiendo que cuando estés pasando por problemas recurras a sus promesas, porque las promesas de Dios te van a levantar y vas a poder tener luz para solucionar tus problemas. Recuerda que solamente hay dos tipos de personas que no tienen problemas. ¿Cuáles son? Los que no han nacido y los que ya se murieron. Pero todos los que vivimos tenemos problemas, ¿sí o no? Levante su mano los que tienen problemas. Los problemas no me van a evitar que yo alabe a Dios. Al contrario, necesito alabar a Dios, porque la alabanza atrae su
presencia. David lo experimentó y él pudo durante los salmos, durante muchos años, disfrutar de la presencia de Dios. En el Salmo 149, versos 5 y 6, dice así: regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. ¿Qué indica esto? Cantar sobre la cama. A veces llegas a la casa y después de la cena estás muy cansado, muy agotado, pero aunque estés cansado debes alabar a Dios. ¿Qué debes hacer? No lo escuché. Es que alabar a Dios, porque Él habita en medio de la alabanza. ¿Qué pasa si no alabas a Dios? A las 2 horas ya tienes pesadillas, porque no está su presencia. Y el enemigo que conoce y sabe quiénes son los que se descuidan, entonces como que invade los sueños y les pone ya no sueños buenos, sino les pone algo que se llama pesadillas. ¿Cómo se llaman? Para algunos es exceso de quesadillas, pero para otros es pesadillas. Entonces, y dice más, en cuanto a la alabanza, déjame decirte algo, no es suficiente que escuches y pongas alabanzas en tu casa, que escuches a Marco Barrientos, Marco Witt y cuanto más, o en tu carro, que tenga las alabanzas, porque quienes están alabando son ellos y no tú. Ahora mira que dice el versículo 6, dice así: exalten a Dios. ¿Con qué hay que exaltar a Dios? Con tu garganta. O sea que la alabanza tiene que salir de tu corazón. A mí me gusta escuchar alabanzas. A Dios no le gusta que le escuches alabanzas, le gusta que le cantes alabanzas. ¿Qué te parece? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Entonces, cuando tú alabas a Dios, ocurren cosas impresionantes, cosas maravillosas. Empiezas a sentir una hermosa libertad. He ido a ayudar a personas que tienen problemas de opresión, gente que no puede dormir, gente que no tiene libertad, y lo que los aconsejo, miren, pónganse a alabar a Dios. Crea una atmósfera de gloria, transforma tu ambiente, haz lo que tienes que hacer, no hagas otra cosa, haz lo que tienes que hacer. Exalten a Dios con su garganta y espada de 2 filos en sus manos, que por supuesto es la palabra. Así que creo que es muy importante alabar a Dios aún en la cama. Aunque estés cansado, hay que alabar a Dios. O cuando te sientas enfermo, también hay que alabar a Dios. ¿Qué le parece? Aún en las malas temporadas debemos alabar a Dios. ¿Qué debemos hacer? Porque la alabanza trae esperanza. Grítelo fuerte. Otra vez, sí, más fuerte. La alabanza trae esperanza. Y es que quien no puede alabar a Dios sencillamente está en cautiverio, no tiene libertad. Si a ti te cuesta alabar a Dios, entonces tienes un problema. Y es que hoy vamos a aprender algo muy importante. Quien está en cautiverio pierde 3 cosas importantes en su vida. Lo primero que pierde es la capacidad de soñar. ¿La capacidad de qué? No lo escuché. Soñar. Segunda cosa que pierde, la capacidad de reír. Y lo tercero, la capacidad de alabar. Te lo muestro con la Biblia. Salmo 126, versículos 1 y 2. Dice así: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, la esclavitud de Sión, cuando hiciere volver, seremos, número 1, como los que sueñan. Porque cuando una persona está en esclavitud, lo primero que pierde es la libertad para soñar. Y la persona que no tiene sueños de Dios, entonces tiene pesadillas de las tinieblas.
Cuando el Señor hiciere volver, les estaba diciendo a la gente que estaba en cautiverio: yo sé que ustedes no tienen sueños como en sus tiempos José el soñador. Yo sé que no tienen sueños. Yo sé que no hay inspiración para sus vidas, porque los sueños traen inspiración. Pero ¿qué creen? Llega una promesa. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, la primera capacidad que ya perdieron de soñar va a regresar. Diga gloria a Dios. Y dice más: entonces nuestra boca se llenará de risa. Aunque en este momento tengas angustia, tengas tristeza, porque perdiste la capacidad de reír. La gente que está en esclavitud, una persona que vive en opresión, en depresión, no puede reír, es esclavo. ¿Y sabe qué tristeza da? Porque hay gente del pueblo, de la iglesia, que no tiene la capacidad ni de soñar y tampoco de reír. La gente que no, fíjese bien, la gente que no es libre, pero Dios trae una promesa. Diga gracias, Señor. Grítelo fuerte. Lo primero que Dios dice: vas a recuperar tu capacidad para soñar. Para soñar. Cuando uno sueña, un día se levanta un jovencito y le dice a su padre: papá, soñé que ya tenía más edad y me estaba casando. Ah, bonito, excelente. Y luego ya llega el momento cuando ya estaba avanzando, ya tenía la novia y decía: soñé que Dios me bendijo con una casa. Excelente. Y soñé que Dios me dio unos hijos. Excelente. Pero cuando una persona vive en esclavitud, ya no tiene sueños, lo que tiene son pesadillas. Por eso mucha gente no quiere dormir, no quiere conciliar el sueño. Tiene miedo incluso de dormirse. La esclavitud, entonces, nos evita la capacidad, número uno, de soñar. ¿De qué? De soñar. Lo segundo, de reír. Y lo tercero, nuestra lengua de alabanza. Va a ser llena nuestra lengua de alabanza. Diga gloria a Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice ahí en el versículo 2: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua, ¿de qué? Entonces dirán entre las naciones. Dirán, ahorita dicen: pobrecitos, no hay esperanza para ellos, pobrecitos. Mira qué lástima me da. Pero cuando todo ocurra, cuando las capacidades que se perdieron se recuperen, entonces van a decir entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Diga gloria a Dios. La gente va a reconocer el poder de Dios en tu vida. Pero Dios no quiere que vivas en esclavitud. Dios quiere que tú y yo vivamos en libertad. ¿En qué? Y que sabes que el enemigo es especialista en esclavizar a la gente. Hay gente que está esclavizada y dice: es que a mí nadie me quiere, a mí nadie me ama, yo no confío en nadie. Y eso es esclavitud. Eso no es sano absolutamente para nadie. No, ¿sabes qué? Yo ya no regreso con tus familiares porque todos tus familiares son hipócritas, dice la esposa al esposo o viceversa. Eso se llama esclavitud. Cuando una persona vive en esclavitud, se pierden tres cosas. Se pierde la capacidad de soñar. ¿Capacidad de qué? La capacidad de reír y la capacidad de alabar. Diga conmigo: capacidad de soñar, de reír y de alabar. Entonces, cuando se activa el poder de la alabanza en tu vida, varón, mujer, la cosa cambia. Entonces tú ya no vas a ser cualquier persona, porque tú eres sin duda un hijo e hija de Dios. Entonces soñar es fundamental. Una persona que no ríe es una persona que siempre está fastidiada. ¿Usted conoce a la gente así? Que siempre está fastidiada, aburrida, afligida, triste. Y la persona que no tiene libertad para alabar,
pues es porque está en cautiverio. Pero a veces, fíjese, la gente hasta hace de una bendición, de las bendiciones, problemas. Hay cosas que Dios te ha dado. Aún la casa que por mucho tiempo se oró para que se tenga la casa propia y se deje de pagar renta, cuando se tiene, en lugar de disfrutarla, se ponen a pelear. ¿Y por qué a mi hermana le tocó la recámara más grande? Y se ponen a pelear. Tienen un carro y antes andaban en bicicleta o en triciclo, ya tienen el carro y se pelean. ¿Y por qué él va adelante y yo voy atrás? Y se ponen a pelear. Convierten la bendición en un problema. Y la bendición no debe causar problema, la bendición debe causar gratitud. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, el poder de la alabanza, en primer lugar, fíjese, la alabanza ofende al enemigo. ¿Qué hace la alabanza? Como que cuando alabas a Dios, el enemigo se siente rechazado y es mejor. Usted alaba a Dios y el enemigo va a estar a 3 kilómetros de distancia. Diga gracias a Dios. Alabe a Dios. ¿Qué debemos hacer? Alabar a Dios. Alabe a Dios. Pero fíjese, las alabanzas a Dios ofenden a los malignos, pero las ofensas lo alaban, porque genera pleitos, discordias, transforma tu ambiente. Ante problemas recurre siempre a sus promesas. ¿A qué debemos recurrir? No lo escuché. Hay problemas con el hijo, hay una promesa, Isaías 54:13. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Diga gloria a Dios. ¿Cuántos hijos van a ser enseñados por el Señor? Diga conmigo, todos, toditos. Solamente tú tienes que creer las promesas de Dios. Y la persona que cree las promesas de Dios vive, actúa como si las promesas ya estuvieran cumplidas. Empieza a tratar a aquel hijo que es rebelde, lo empieza a tratar con amor. Diga gloria a Dios. Porque actúa por fe. ¿Cómo actúa? Por fe. Y recuerda que la fe, es la certeza de lo que se espera. No de lo que veo, de lo que estoy esperando. La convicción de lo que no se ve. Entonces, una persona que tiene fe tiene que poner su fe en acción. Dios te dice, mujer, que Dios va a levantar tu cabeza es tu esposo, y tú le crees a Dios. Y cuando tú le crees a Dios, le das gracias a Dios, porque puede ser que tu esposo sigue todo borracho a la casa y no, bien, le vas a recibir a casa y mira qué borracho estás, nunca vas a cambiar. Eso no es fe. Diga conmigo, eso no es fe. Pero cuando miras que llega borracho y dices, Padre, pero te doy gracias porque son de las últimas borracheras que se va a pegar, porque un día va a conocer la libertad. Amén. Va a conocer. Y voy a ver, mis ojos van a ver tu poder, tu gracia y tu presencia. Pero si tú maldices al hijo, al esposo, a la esposa o a quien sea, entonces déjame decirte que tú no tienes fe. Tú no tienes fe. Puedes conocer las promesas, pero también puedes pensar que no son para ti. Creo que es muy importante entender. Alabar a Dios, exaltar a Dios es hermoso. Hay que transformar el ambiente, porque el ambiente, para la gente de fe, el ambiente debe ser un ambiente de fiesta. ¿Un ambiente de qué? De fiesta. Un ambiente de fiesta. Las cosas tienen que ser diferentes, pero la diferencia empieza en tu vida y en la mía. El poder de la alabanza sepulta las obras de las tinieblas. Recuerda que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. ¿A qué vino Jesús? No lo escuché. Seguro. Entonces puedes pasar a una situación difícil, pero yo creo que nosotros tenemos que tener algo que se llama valentía. ¿Cómo se llama? Valentía. Debemos ser hombres y mujeres valientes. Que no solamente voy a alabar a Dios cuando me va bien, sino en todo momento, aún en momentos de adversidades. Tenemos que alabar a Dios. ¿Qué tenemos que hacer?
No lo escuché. Alabar a Dios. Sé valiente. ¿Qué es la valentía? Es una cualidad de actuar con determinación y firmeza. Diga conmigo, determinación y firmeza. Frente a situaciones difíciles. Es una actitud, cualidad que nos lleva a actuar con firmeza y determinación ante situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque actúas en fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. ¿De lo que qué? De lo que se espera, no de lo que estás pasando, de lo que espero que pase. La convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero estoy convencido que va a ocurrir. Y es que, sin duda, la valentía, la verdadera valentía, se manifiesta cuando estamos pasando por alguna situación difícil. Tal fue el caso del apóstol Pablo, que dice en la escritura que llegan a cierto lugar y había una muchacha que tenía un demonio de adivinación. La Biblia dice que tenía espíritu de adivinación. Y esta muchacha, dice la Biblia en Hechos 16, que le daba gran ganancia a sus amos. De tal manera que pues todos ellos se sentían bien, le estaban dejando buena lana este negocio. Estaban negociando con las tinieblas, porque la gente iba y les adivinaban su futuro, obviamente con engaños, y le bajaban su dinero. Pero esta muchacha, cuando vio a Pablo y a Silas, empezó a decir: estos son hombres de Dios, estos son hijos del Altísimo. Y Pablo se incomodó, porque a una persona que ha sido llamada por Dios no quiere aplausos, no quiere gloria, porque la gloria es para Dios. ¿Para quién es la gloria? Por eso Dios llama a la gente no como amos, sino como siervos. Ese es el llamado, para servir, no para gobernar, para servir. El que gobierna es Dios. Entonces a Pablo le incomoda y le dijo: te vas de esa muchacha ahora mismo en el nombre de Jesús, espíritu de adivinación. No, pues esto le cayó pesado a los que hacían negocio con ella, y fueron ante las autoridades, demandaron, y su demanda procedió. Agarraron a Pablo, y ¿qué pasó? A Pablo y a Silas. Dice Hechos 16, verso 23: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Hasta ahí todo era triste. Estaban lastimados. ¿Cómo estaban? Lastimados. Tal vez tú te has lastimado en tu corazón. Tal vez alguien te haya lastimado, te haya ofendido. Pero sabes que aquí se demuestra la valentía, porque solamente la alabanza atrae la presencia de Dios. Diga gloria a Dios. Y dice más: pero a medianoche, diga, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. No pusieron su cassette para escuchar alabanzas. Ellos con sus gargantas, con sus corazones, estaban alabando a Dios. ¿Qué estaban haciendo? Alabando a Dios. Y sabe, esta alabanza no pasó desapercibida para Dios. Verso 25: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante, ¿qué pasó al instante? Se abrieron, ¿cuántas puertas? Todas, y las cadenas de todos se soltaron. Diga conmigo: la alabanza produce libertad. Dígalo fuerte, ¿eh? Las quejas producen esclavitud. Estás pasando por algún problema. Tienes que ser una persona valiente. ¿Una persona qué? ¿No lo escuché? Valiente. Y tienes que hacer lo que no cualquiera hace. Tienes que tomar una actitud de valentía. Recuerda que el Señor siempre nos dice: esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate. ¿Sabes que los cobardes no se esfuerzan por nada ni por nadie? Pero si quieres que la atmósfera cambie,
Tienes que hacer lo que no cualquiera pueden hacer. Pablo podía haber optado por quejarse y sí la lo iba a invitar. Pablo hubiera deseado, no, cuando yo salga me voy a vengar y esto no se va a quedar así. Pudiera haberlo hecho. Pero Pablo seguramente que conocía que Dios habita en medio de la alabanza. ¿Dónde habita Dios? ¿Qué necesitaba Pablo en la cárcel? En su dolor, en su necesidad, atraer la presencia de Dios. ¿Qué necesitaba? ¿Qué necesitamos? Cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas, atraer la presencia de Dios. Y ocurrió algo inesperado. ¿Sabe? Nunca había temblado, había un terremoto. Y no era un terremoto como el que pasó en Venezuela para destrucción. Era un terremoto para que todos sepan, aquí estoy y soy el Todopoderoso. Y las cadenas se cayeron, no los techos se cayeron, las cadenas. No hubo ninguna persona lastimada, dañada, porque Dios es amor. Diga gloria a Dios. Entonces, y las cadenas de todos se soltaron. La alabanza trae libertad, dígalo fuerte. ¿Y las quejas qué traen? Esclavitud, inseguridad, escasez, enfermedad. Eso trae las quejas. Pero yo creo que en medio de cualquier complicación, si tienes problemas económicos, deja de quejarte. Es que tengo mala suerte, creo que estoy salado. Voy para que me hagan una limpia y te van a ensuciar más. ¿Qué hay que hacer? Alabar a Dios. El poder de la alabanza. El poder. Usted puede experimentar el poder de esa alabanza ante problemas económicos, problemas familiares, problemas de salud. Sé valiente para actuar con firmeza y determinación frente a situaciones difíciles. Usted y yo fuimos diseñados para disfrutar la presencia de Dios, no la ausencia de Dios, la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios cambia cualquier situación. Estamos muy acostumbrados cuando hay un problema a quejarnos, a sufrir, a llorar, de que nadie me entiende, nadie me ayuda. Estamos acostumbrados a esto. Pero recuerda que el que está en Cristo es una... ¿No lo escuché? Las cosas viejas, incluidas las quejas, pasaron y ahora todo tiene que ser nuevo. ¿Qué te parece? ¿De acuerdo? Tiene que ser nuevo. Recuerdo que hace un tiempo, una familia hace varios años en el centro, estaban yendo, después de haberse peleado el esposo y la esposa, estaban separados y la mujer estaba yendo con su hija caminando por el centro y en un descuido la niña se baja de la banqueta y la atropellaron. Ella vivía sin Dios, no vivía en la gracia y la niña murió. Estaba pequeña y eso le llevó a buscar a Dios. Cuando se encuentra con Dios, cuando llega la gracia, se acabaron las desgracias. Amén. Diga, cuando llega la gracia, se acaba la desgracia. Y si no ha llegado la gracia, la desgracia está activa. Entonces desactivaron la desgracia, se acercan a Dios, se ponen a alabar a Dios y Dios les bendijo al poco con una niña igualitita a la que perdieron. Diga gloria a Dios. Porque el Señor restituye. Amén. Él es bueno. Diga fuerte, Dios es bueno. Pero tuvieron que alabar a Dios, experimentar la alabanza que solamente Él se merece. Terminamos donde iniciamos. Salmo 22, verso 3. David le dijo a Dios, le decía a Dios, pero tú eres santo. ¿Cómo lo dijo? Tú que habitas. ¿En dónde habita el Señor?
entre las alabanzas. Él quiere habitar entre las alabanzas que tú le das. Él quiere vivir cerca de ti. Él no quiere ausentarse de tu vida. Él quiere vivir cerca de ti todos los días. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Cuánto necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas? Su presencia trae seguridad. ¿Qué trae la presencia de Dios? ¿No lo escuché? Seguridad. Así que es tiempo de alabar a Dios. ¿Tiempo de qué? ¿Cuántos quieren alabar a Dios? Levante su mano y diga: yo sí quiero alabar a Dios. Vamos a alabar.